Hola nuevamente, yo soy Margarita Valdivieso y en este video vamos a hablar sobre los peligros químicos y físicos en la planta. Previamente habíamos hablado sobre los peligros biológicos y con ello mostramos la definición de peligros. Para recapitular brevemente, recordemos que la definición de peligro es cualquier agente biológico, químico o físico que tenga el potencial de causar enfermedad o daño y que ya estamos familiarizados con estas labores diarias y con el producto que fabricamos o producimos en la planta, sabemos cuáles son los peligros conocidos o razonablemente predecibles, que son estos agentes, para este caso van a ser los agentes químicos o físicos, que es conocido por ser o por tener el potencial de estar asociado con la planta o con el alimento en particular. Entonces vamos a hablar un poco sobre los peligros químicos. Los peligros químicos pueden ser de tres tipos. Primero, los que están presentes naturalmente, como los alérgenos alimentarios, que vamos a profundizar en un momento. Las micotoxinas, que son las toxinas que se obtienen por los hongos, y también la descomposición de productos secundarios. Otros químicos son los usados en la formulación, que se agregan voluntariamente, como los aditivos alimentarios, colorantes y preservantes, pero que se deben agregar en cantidades controladas. Hay unos límites establecidos para que su consumo sea seguro y que no deben excederse para no representar un riesgo. Finalmente, los químicos presentes no intencional o accidentalmente, que pueden ser los químicos de limpieza y desinfección, por ejemplo, pesticidas o químicos industriales, debido a que accidentalmente, por ejemplo, se nos derrama sobre alguna materia prima o sobre el producto terminado y está presente en cantidades muy altas, lógicamente representando un riesgo para el consumidor. Entonces, ¿qué efectos tienen en la salud los peligros químicos? Esto depende mucho del químico y de en qué concentración está en el alimento. Es por eso que, por ejemplo, los que están presentes en la formulación tienen que estar en las concentraciones, bueno, tienen que estar bajo las concentraciones o como máximo las concentraciones establecidas para que su consumo sea seguro. Algunos pueden causar enfermedades inmediatas o a corto plazo, como es el caso de los alérgenos alimentarios no declarados, que ocasionan inmediatamente reacciones alérgicas y lamentablemente pueden incluso ocasionar la muerte. Y otros son los componentes de limpieza cáusticos que pueden causar lesiones tisulares en piel y tejido, ¿no? Otro tipo de efectos son los efectos a largo plazo, por ejemplo, el plomo en los caramelos, que puede causar un daño en el desarrollo cognitivo de los niños. Y en el caso de una exposición crónica a las aflatoxinas, puede, bueno, a la larga, ocasionar un cáncer de hígado. Es por esto que la FDA, que como una colega decía, es como la policía de los alimentos, evalúa los riesgos de la exposición a corto y a largo plazo y en función de esto es que establece unas políticas para el uso de estos químicos de alimentos específicos. Entonces vamos a hablar un poco más sobre la alergia alimentaria, ya que es un tema muy importante. La alergia alimentaria se origina por ciertas proteínas que están presentes en los alimentos, que se les conoce como proteínas alérgenas y que cuando una persona que presenta alguna alergia las consume, esto genera una respuesta adversa del cuerpo. No es necesario que consuma una gran cantidad, a veces cantidades mínimas de esta proteína o este alérgeno puede desencadenar diferentes síntomas en diferentes individuos. Esto también depende del grado de alergia según cada individuo. Los síntomas pueden ser impredecibles, pueden ser desde reacciones leves o incluso, como les había mencionado anteriormente, ocasionar la muerte. Por eso es que este tema es muy importante, es un tema muy delicado. Es importante conocer cuáles son los principales alérgenos en alimentos. Aquí tenemos una ilustración. La leche, milk, los huevos, eggs, manís, o peanuts en inglés, nueces de árbol son los tree nuts, pescado, fish, los mariscos, crustáceos, shellfish, trigo, wheat y la soya, soybeans. Y recientemente se ha agregado un noveno alérgeno, que es el
sésamo, que también se le conoce como ajonjolí en algunos países, y sería el sísamo. ¿Cuáles son los síntomas de la alergia alimentaria? En la boca puede ocasionar hinchazón y hormigueo en los labios, incluso en la lengua también. En términos de las vías respiratorias, puede ocasionar estornudo, tos o hinchazón de la garganta. A nivel del estómago, nos puede causar cólicos, vómitos o diarrea. En el corazón, una pérdida de la presión de la sangre. Y en la piel, como podemos observar, puede generar urticaria o eczema. Y bueno, el peor de todos es la anafilaxis, que es el riesgo de muerte. ¿Cómo podemos prevenir las reacciones alérgicas? En primer lugar, evitar completamente el alérgeno. Es por eso que si tenemos una línea de producción libre de alérgenos, no debemos evitar de cualquier forma que algún alérgeno llegue a esta línea de producción y así al producto que va a ser consumido. Esto requiere que haya una gran responsabilidad individual para que podamos evitar que llegue el alérgeno y prepararnos ante alguna exposición accidental. Es por eso que se toman varias medidas en los procesos de producción. Se debe indicar cuando un producto contiene alérgenos, se debe indicar muy claro en la etiqueta y también incluso si el producto es procesado en una planta donde también se procesen los alérgenos. Es posible que el alérgeno no sea parte de la formulación del producto, pero si en la planta se procesan alérgenos, también se debe indicar esto en la etiqueta. Es por eso que hay que respetar mucho las medidas que nos imponen al respecto. Esa es una de las razones, por ejemplo, por las cuales no podemos llevar nuestros propios alimentos a la línea de producción, ya que no hay un control sobre si nuestros alimentos contienen alérgenos o algún otro contaminante que pueda llegar al producto final. Recuerden que basta con una mínima cantidad para desencadenar una reacción alérgica. Por eso, aquellos que proveen o preparan los alimentos deben proveer información adecuada en el término de etiquetado y alimentos seguros, que quiere decir que si contiene alérgeno, se debe indicar específicamente, y si no lo contiene, seguros en el sentido de que no haya ninguna traza de alérgeno presente. Accidentalmente, claro. Otros peligros químicos, como les había comentado, son los usados en la formulación. Estos pueden ser aditivos alimentarios, colorantes, preservantes, aditivos nutricionales y antimicrobianos, en los cuales se tiene que respetar mucho los límites establecidos para un consumo seguro, ya que un exceso de ellos puede representar un riesgo para la salud del consumidor. Otros son los químicos añadidos no intencional o accidentalmente, como habíamos mencionado, los químicos de limpieza, pesticidas o químicos industriales, debido a accidentes, tal vez algún descuido, y que estén presentes en cantidades excesivas o residualmente excesivas en los alimentos. Por ejemplo, si es que no se realizó apropiadamente el proceso de enjuague de un equipo después de aplicar el químico de limpieza y desinfección, o algún derrame accidental. Tenemos que tener mucho cuidado y si esto sucede, reportarlo inmediatamente, ya que estos productos no serían más seguros para el consumo. Entonces, ¿cómo podemos prevenir los peligros químicos? En primer lugar, controles en la cadena de suministro. Por ejemplo, cuando recibimos nuestra materia prima, tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener la información de si esta materia prima contiene o no contiene alérgenos o si ha sido procesada en una planta que también procesa alérgenos y tomar las medidas del caso respectivas si este fuera el caso. Saneamiento, por supuesto, en términos de limpieza y desinfección, sobre todo si un equipo ha sido utilizado para procesar un producto que contiene alérgenos y en el futuro, esto, bueno, generalmente se evita, pero si es que luego se utilizaría para un producto que no contiene alérgenos, este tiene que ser limpiado y desinfectado profundamente. Nuevamente, por el tema de los alérgenos, ¿no? Evitar contaminación cruzada, hacer un diseño, por ejemplo, de turnos cuando vamos a procesar alimentos que contienen y que no contienen alérgenos para evitar el riesgo de contaminación cruzada y en el proceso también respetar todas las medidas.
que nos indican. Finalmente, los peligros físicos también pueden representar un riesgo para los consumidores. En esta categoría están los objetos extraños que pueden llegar al alimento porque estén presentes en el entorno, por ejemplo, vidrios y plásticos quebradizos. Si es que se trabaja con botellas de vidrio, tal vez se rompe una botella y alguna partícula de esta botella rota llega al producto, lógicamente puede ocasionar cortes, asfixia, e incluso pueden llevar a que el consumidor requiera una cirugía. De igual forma, los metales, que incluso pueden causar ruptura de dientes. Por eso que hemos visto que la mayoría de procesos tienen detector de metales en caso de que algún producto accidentalmente tenga un metal por cualquier causa, un desprendimiento del equipo, por cualquier motivo, entonces este producto es separado ya que representa un gran riesgo para el consumidor. Otros objetos extraños son maderas y piedras que también pueden estar presentes en la planta y aquí tenemos algunas imágenes de otros peligros físicos. En el caso, por ejemplo, de las mujeres, estamos prohibidas de usar, por ejemplo, joyas, cualquier tipo de metal que pueda accidentalmente ingresar al alimento. De la misma forma, no se puede usar esmalte porque también ustedes saben que el esmalte se desprende y estas pequeñas partículas pueden ingresar al producto. Esto representaría un riesgo muy grande para los consumidores, especialmente para los niños pequeños, ya que ellos tendrían un peligro de asfixia. Entonces, hay que tener mucho cuidado y respetar todas las normas para evitar que nuestros alimentos causen daños a los consumidores. Eso es todo por hoy respecto a los peligros químicos y físicos. Muchas gracias por su atención y no olviden tener en cuenta estas recomendaciones en sus labores día a día. Gracias.